La predicción del token de Redo para 2025 es algo que vosotros queréis saber, que nosotros queremos saber. Yo hoy no estoy solo, estoy muy bien acompañado, así que Lucas, bienvenido al canal otra vez más. Otra vez más, hola a todos. Ya está, no sé, Marc, si es nuestra decimoquinta vez que hacemos un vídeo juntos, pero ya sabes que encantadísimo. Creo que nos salen vídeos muy interesantes. Así que con ganas de empezar este vídeo de hoy y comentar ese token de Redo, del que ya llevamos hablando creo que 2 meses, ¿no? Aproximadamente, ese meme de la red de Ton. Así que nada, cuando quieras empezar, vamos al lío. Perfecto, pues os hemos apuntado bastantes temas que queríamos abarcar. De hecho, Lucas pues irá comentando pues unas cuantas cosillas que él ya conoce y yo también haré un overview de aquello más importante y relevante del proyecto. Entonces, lo más importante primero es detectar que este token se aloja en la blockchain de Ton. Telegram ahora mismo está creciendo a niveles muy locos. De hecho, tenemos el precedente de Hamster Combat, que es un GameFi, es un tap to earn, pero lo que está provocando es que el interés por esta blockchain vaya creciendo y al final esto pues lo que acaba provocando es que más tokens del ecosistema pues puedan captar más atención, y es el caso de Redo, que Redo es un token que Lucas empezó a hablar en su canal hace cuestión de 2 meses. Yo más o menos estaré entre esas fechas y creo que lo más relevante, lo más interesante siempre es identificar el volumen de una blockchain, que en este caso es muy creciente. Luego, si también hablamos del TVL, también es bastante creciente. Y luego, si hablamos de los datos de las billeteras activas y también de nuevas billeteras, como estás viendo, los datos de Tonstat, Lucas ya lo ha comentado también alguna vez en su canal, no paran de crecer, no para de ser un gráfico alcista. Y esto al final lo que está provocando es que realmente nos estamos dando cuenta de que tenemos una blockchain ante los ojos que realmente está teniendo mucha utilidad y que no solamente es a lo mejor especulación, sino que realmente hay proyectos que están atrayendo a nuevos inversores porque realmente hay un ecosistema detrás de todo esto. Si nos vamos también a lo que sería en DeFi Llama, que es una plataforma que hemos comentado muchas veces que nos dan pues esa información extra a lo que podríamos ver simplemente en un gráfico cripto, y estamos viendo cómo el TVL de, en este caso, Ton, no para de subir. Creo que cada vídeo que estoy haciendo de la blockchain de Ton pues sigue incrementando ese total value lock, y eso al final lo que traslada es un poco la confianza de todos los inversores ante esta blockchain. Entonces, si tú al final quieres invertir en una blockchain, necesitas que tenga atención, y ahora mismo la de Telegram lo está reventando muchísimo. Pero antes de seguir con el resto de información, creo que es importante que para aquellos que no sepáis aún qué es Redo o sepáis poco o a lo mejor no tengáis la información del todo fresca, Lucas, por favor, sería súper interesante si nos pudieras hacer una pincelada de cuál es esta narrativa de Redo, de dónde surgió el token de Redo, para poner un poquito en contexto, si te parece. Perfecto. Pues mira, lo vamos a hacer con este post que hay aquí en Twitter de Crash, que al final es el creador de contenido por el que realmente descubrimos Redo cuando estaba aproximadamente en 1 millón. Y la verdad que ya nos sirve un poco el planteamiento que aquí él hace, que lo voy a llevar un poco a mi terreno, para que contextualicemos un poco Redo y realmente qué es, ¿no? Y de dónde sale. Lo primero, para que lo sepáis, es que Redo a día de hoy, es uno de los memes más importantes en la red de Ton. Esa red que en su principio tenía el nombre de Telegram, ¿no? Ahora es The Open Network, pero que por diversos motivos tuvieron que cambiar esto. Y el que es el creador en este caso, de Telegram, de lo que es el Facebook ruso, que igual lo conocéis muchos de vosotros, incluso de la red de Ton, junto a su hermano y más personas, ¿no? Que han conformado todo este equipo, pues justamente este creador, Pavel Durov, en el momento en el que en Rusia le prohibieron, si no me equivoco, varias cosas relacionadas con toda la aplicación de Telegram a nivel de censura, pues él lo que hizo creó este símbolo, que es el Resistance Dog, o como lo que estamos hablando de hoy, Redo, que es este perro que básicamente es un símbolo que lo que quiere es luchar en contra, ¿no? de la censura que en ese momento se hizo en Rusia, y el motivo por el cual pues Telegram es como es hoy en día, tiene los valores que tienen hoy en día, y Redo precisamente lo que quiere es seguir un poco pues toda esta filosofía o toda esta narrativa, como digo, de respetar la privacidad de cada uno, que los gobiernos en este sentido no se metan en este tipo de aplicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo que esto sería más para introducir un poco la figura de Redo. Ahora vamos a ver por qué este meme puede tener tanto potencial, todo y que, como vemos,
ya ha tenido un crecimiento, al menos desde el momento en el que lo comentó este creador de contenido, Crash, y es que TON al final es una de las redes, bueno, de las criptomonedas, tokens que hay alrededor del mundo, en este caso es una criptomoneda, ¿no? Pero de las más grandes que hay en el mundo. Es decir, a día de hoy la tenemos ya con un market cap de 18 billones, casi 19, en el puesto número 8 de CoinMarketCap, con lo que evidentemente es una red, como hemos tenido pues con muchas otras redes, ¿no? Con la de Ethereum, con la de Solana, etcétera, etcétera, que nos extrañaría a nosotros, pero yo creo que a todo el mundo, que no haya en esta red, ¿no? Un gran meme que se lleve gran parte pues, de toda esta atención, ¿no? Que está viniendo a esta red, ya que tienen muchas facilidades, ya que TON, como os digo, teniendo a Telegram en este sentido detrás, tiene una facilidad para el onboarding de usuarios, para todo el tema de UX, de diseño de la propia aplicación. O sea, pueden facilitar tanto toda esta entrada, ya que ya hay, no sé si Marc, tú igual tienes estos datos más a mano, pero no sé si eran 900 millones de usuarios que hay en Telegram o algo así. Cerca del billón americano, sí. Pues claro, tienen toda esta base de usuarios que a nivel de luego poder llevar a la aplicación, ya que ya están ahí, intentar llevarlos a TON, pues lo tienen muchísimo, muchísimo más fácil que muchas otras criptomonedas o redes, ¿no? Con lo que, si ya sabemos que en redes como Ethereum, en redes como Solana, ¿no? Como hemos visto con Bond, con WIF, con todos estos ejemplos, cómo han ido los memes, pues podemos esperar que de Redo, teniendo tanta importancia a nivel de como símbolo, ¿no? Para el creador, para lo que es Telegram, para lo que es la propia red, y teniendo en cuenta que tiene ese potencial de ser uno de los top memes de esta red, pues que evidentemente, ¿no? Parece un proyecto pues bastante interesante, ¿no? Si lo vemos todo esto. Y además de estas cositas que os he dicho ya para contextualizar un poco el proyecto de Redo, pues tenemos algunas cosas más interesantes, como en su momento hubo un hack, ¿vale? En su Twitter oficial, ahora lo han cambiado. Supongo que, no sé si esto, Marc, igual dejarás aquí el Twitter oficial de Redo debajo su página web para que la gente ya pueda acceder. Pero lo que os quería decir es que ellos ya tenían, que esto es una cosa que ha comentado también Marc en su canal, en diversos tweets el propio Telegram iba contestando a Redo, con lo que evidentemente esto no es una señal muy buena y de hecho no es la única, hay más cositas, como creo que en el propio Discord del Pavel Durov tiene también un pequeño simbolito que es Redo, y hay muchas cositas de estas, ¿no? Que nos dicen que realmente este meme está muy presente, ¿no? En lo que es Telegram, en lo que es TON, en lo que es toda la red. Y cabe decir que lo que es el propio proyecto de Redo, pues también tiene muy en cuenta toda esta narrativa y realmente todas estas cosas que os he comentado de los distintos top memes de cada red, ¿no? Pues el potencial que tienen. Así que podemos esperar, con el crecimiento que ya ha tenido TON desde todos estos meses, lo que puede pasar, ¿no? En un full bull y por lo tanto lo que podría pasar con Redo. Así que bueno, este ha sido el contexto un poco más largo de lo que me gustaría, pero si hay alguna preguntita, algún detalle, Marc, que quieras que comente, adelante. Sí, al final este vídeo sobre todo es más para poneros en contexto. Realmente la predicción exacta del precio se puede hacer una estimación, pero tú al final lo que tienes que saber es que con toda esta información tú tienes que sacar tu propia predicción. Al final la predicción de cada persona viene basada a sus objetivos a nivel económico, a su gestión de riesgo, también cómo puede soportar unas pérdidas, correcciones, pumps del precio. Entonces, algo que siempre hacemos, tanto Lucas como yo, es hacer un análisis de lo que está sucediendo en Twitter, ¿no? Y sí que es cierto que Redo es un token que se menciona bastante y de hecho en las redes sociales han sido bastante activos y de hecho han compartido ya pues un crecimiento bastante orgánico. De hecho han pasado de tener prácticamente 31.000 seguidores hace cuestión de un mes a unos días donde el incremento de seguidores de forma orgánica pues ha crecido bastante. De hecho ya se ubican casi a esos 34.000 seguidores. Estamos delante de una de las monedas, podemos decir, la moneda número 1 meme dentro de Telegram. De hecho, ha sido prácticamente una de las memes que más se ha mencionado también en YouTube, por lo que al final eso provoca más alcance y más ojos ante este proyecto. Y también pues ha sido una de las monedas con más volumen de las últimas 24 horas, no de hoy, pero sí de los últimos días, y como veis por bastante paliza, si lo comparamos con diferentes meme coins.
el volumen que ahora mismo está teniendo Redo es bastante considerable, teniendo en cuenta de que Ton puede parecer de que ella es muy conocida, esta blockchain, que es muy masiva, pero eso es mentira. Lo que pasa es que nosotros, tanto vosotros como Lucas y yo, que estamos tan metidos dentro de Telegram, como que la oportunidad no la estamos apreciando porque estamos muy empapados de este ecosistema, pero sí que es cierto que el potencial es increíble. Y si nos vamos al gráfico, nos damos cuenta de que el patrón de Redo siempre es una distribución del precio tras un pump. Vimos una distribución del precio después del pump y ahora mismo parece ser como que hemos querido arrancar. No ha acabado de marcar ese ATH tan claro que queríamos dibujar en el gráfico, porque llegamos a tener pues un price token de 1.4. Ahora mismo estamos en alrededor de ese dólar. Y teniendo en cuenta de que todo el supply en circulación ya está disponible, es decir, no hay un supply que aún no esté mintado, por lo que hay en el mercado es lo que hay. Al final estamos viendo que el precio del proyecto pues está a $1, pero es que el market cap lo tenemos a $100 millones, por lo que Lucas ahora mismo nos va a enseñar con un comparador de precios y de market cap hasta cuánto podría llegar Redo en comparación a otros proyectos de un calibre parecido, teniendo en cuenta que son los memes número 1 de cada blockchain, pero perfectamente Redo ahora mismo está en 100 millones de market cap, podría llegar a 500 millones de market cap, podría llegar, ¿por qué no?, a 1 billón de market cap, teniendo en cuenta que Ton es una blockchain que se ubica ya en el top 10 de CoinMarketCap por capitalización, por lo que es un proyecto que ya se ha consolidado. No estamos hablando de un proyecto que ha nacido de la noche a la mañana, sino que Redo lleva ya ni más ni menos que desde inicios de año siendo un proyecto activo, por lo que perfectamente el proyecto podría intentar alcanzar pues esas 2 cifras de precio unitario. Estamos hablando de que el token podría llegar a en torno de $8-10. Esto obviamente pues tendrá sus correcciones, tendrá sus momentos donde a lo mejor se nos acaba la paciencia, pero sí que es cierto que Redo para mí es el caballo ganador. Estamos hablando de un proyecto que, aparte de, como os he dicho, de tener mucho volumen, siempre lo ubicamos dentro de DEX Screener como uno de los tokens más trend. No están pagando por esa publicidad, simplemente es que la gente se entera de la blockchain de Ton, ya sea por Hamster Combat, por un youtuber de confianza, y al final se dan cuenta de que la narrativa tiene bastante sentido y por eso pues el precio está subiendo poco a poco, pero de forma constante, y eso al final nos da una tranquilidad de que estamos invirtiendo en un proyecto que puede tener un poco las probabilidades a nuestro favor. Obviamente también tenemos Reka, que si luego Lucas quieres dar una pincelada pues también estaría genial, ya que Reka no deja de ser pues un poco seguir el rebufo de Resistance Dog, pero de Resistance Cat. Y ya finalmente, antes de dar paso a Lucas, también os quería enseñar este pequeño gráfico donde estamos viendo los tokens los tokens más grandes, los tokens principales de meme coins dentro de cada blockchain. Tenemos Doge, que en este caso nos lo cualifica como si estuviese en la Binance Smart Chain, no está en la Binance Smart Chain, pero estás viendo que en este caso ha llegado a $20 millones. Tenemos Shiba Inu con 12.7, tenemos WIF que ha llegado a 2.52 y tenemos luego Bread que ha llegado a 1 billón de market cap recientemente. Estará más arriba, más abajo, depende cuando veáis este vídeo, pero es que Redo, mirar la comparativa, es decir, estamos en 100 millones de market cap. Por lo que si realmente Ton se consolida, acaba atrayendo esa inversión de nuevos inversores y de retails, perfectamente Redo puede ser un caballo ganador. No sabemos cuánto dinero nos puede dar y también hemos de ser conscientes de que ahora Redo es el meta. La gente quiere invertir en Redo, pero si saliese otra meme coin, al final, como siempre digo, ni Lucas ni yo somos mercenarios de ningún proyecto, por lo que si empezamos a ver que otro proyecto le empieza a reventar más que Redo, pues lo que haremos es rotar el capital. A lo mejor no el 100%, pero sí una cantidad importante, ya que al final lo que queremos es estar donde está la atención. Y ahora mismo está en Redo, entonces lo que estamos haciendo es surfear con la ola de Redo. Y ya finalmente, Lucas, antes de darte paso a la información tan relevante que nos quieres compartir, quería hacer un pequeño hincapié en que el token de Resistance Dog es un token que no está listado en ningún exchange de Tier 1, por no decir de Tier 2. Podríamos considerar que BingX es de Tier 2, podríamos considerarlo, pero sinceramente es un token que poca gente conoce y al final el hecho de que no esté el token en exchanges centralizados, como que la compra del token se complica, porque a veces el retail, descargarse una billetera estilo Tonekeeper, pues le puede dar algo de pereza, pero si el token, por ejemplo, estuviese en KuCoin, estuviese en Bybit, al final está a un golpe de dedo simplemente el comprar el token, ya que todo es mucho más fácil y no tienes que ir uniéndote conectando tu billetera a un DEX, ya sea StoneFi o de Dash, que a veces puede ser un poco complicado. Así que bueno, este sería un poco el overview que quería compartir, así que Lucas, todo tuyo y remata el trabajo. Perfecto, pues nada, muchas gracias Marc. Y como ya os ha adelantado Marc,
una de las cositas que os quería comentar es que sí que lo tenemos en BingX, es decir, que la única manera, en este caso, de invertir Redo no sería entrar a través de la red de Ton, tener una billetera o una hot wallet de Ton y todo este proceso que igual es un poco más complicado, ¿no? Sino que, como digo, bueno, como ha dicho Marc, ya tenemos en BingX esta posibilidad también. Y más que nada, para cerrar un poco el capítulo de antes, también quería deciros que casa un poco con todo lo que has dicho, que al final uno de los objetivos principales de Redo desde el principio es precisamente ayudar a todo este onboarding de la red de Ton, ¿no? Ya que como es un meme con tanto simbolismo, con tanta carga a nivel del propio creador, del propio fundador de todo esto, ¿no? Pues puede ser una manera, como ha pasado con otras redes, que si ese meme llega a romper muy muy fuerte, ¿no? Pues facilite mucho más todo ese onboarding a la red de Ton, que de hecho vamos a comentar otra cosita muy interesante de esta red, ¿no? De The Open Network, y es que de una manera similar a como han hecho otros proyectos, como por ejemplo ahora Cebase con el Launching Summer, pues tienen un evento el cual va muy bien para llevar toda la atención ahí de ojos, desde personas que crean diferentes proyectos hasta inversores, etcétera, etcétera, que es la Open League. Esto ya lo hemos comentado tanto Marc como yo en nuestro canal, y es un proyecto donde entre diversas cosas que hacen, una de las que hacen es dar recompensas en dólares, bueno, en rewards, en este caso en TON, a los distintos proyectos, ¿no? que se presentan. Y esto me va muy bien comentarlo ahora, ya que aquí también tenemos a Reka, a ese otro proyecto, ¿no? Que sigue un poco esta narrativa o meta, que yo creo que se ve clarísima, esta narrativa de la resistencia dentro de la red de TON. Y de hecho, Redo, aunque sea proyecto original, igual Reka, en este sentido, el que le sigue un poco más, no son los únicos proyectos. Tenemos más proyectos que también empiezan por ese re de resistencia, ¿no? Y que han ido saliendo en TON. Pero lo que sí que parece ser, ¿no? Que hay infinidad no, pero hay bastantes proyectos que van a intentar tirar por este camino. Y ya comentando lo que os quería decir de la Open League de TON, pues esto es básicamente que ya hemos acabado la cuarta temporada de TON, y si bajamos un poco aquí, como estáis viendo por pantalla, aquí en el apartado de Token League, podemos ver que entre los diversos ganadores que hay aquí, uno de ellos es Reka y otro es Stone, que si quieres, Marc, bueno, luego puedes comentar alguna cosita de esto, pero yo voy a comentar solamente Reka. Y es que Reka, sin tener un boost en su pool de liquidez, es decir, sin tener esa ayuda en cuanto a la liquidez, ha conseguido posicionarse, ya acabada la temporada, en el número 6, con un reward, con un premio de $20.000, que evidentemente no es lo mismo que el primero o el segundo puesto. Por ejemplo, el segundo puesto es el proyecto de Notcoin, que ya muchos lo conocéis, y tiene un reward de 130.000, pero aún así, teniendo en cuenta que no ha tenido esta ayuda y que es un proyecto realmente muy pequeño, que haya acabado en esta cuarta temporada en este número 6, me parece algo bastante interesante a tener en cuenta. Y sobre todo, ¿no? Comparándolo con otros proyectos muy grandes, como podemos ver que se han quedado cerca del top 10, el proyecto, por ejemplo, de Duret, que en este caso también ha estado boosted, también ha estado impulsado, o el proyecto de Redo, que se ha quedado en el puesto número 12, ¿no? Con lo que, en el sentido del Resistance Cap, pues bastante interesante verlo por aquí. Hay que decir que en otras temporadas, ahora no recuerdo si era la tercera o la segunda, Redo lo ha hecho muy bien, posicionándose como uno de los mayores proyectos en este sentido, llevándose premios, y para mí lo más importante, ¿no? Que es que se ha llevado toda la atención de toda esta cantidad de proyectos que hay ahí, ¿no? Igual no es tanto el reward que se llevan por parte de TON, sino realmente el poder estar en el leaderboard ahí de los primeros, y todos los ojos, ¿no? Que están atentos en cuanto a la red de TON y todos los proyectos, vean eso lo primero, igual tienen hacia ahí a la hora de invertir en vez de irse, ¿no? Igual a otros proyectos. Y vamos a seguir ya con las últimas cositas que os quería comentar. Una también la ha comentado un poco Marc, pero si os fijáis aquí, como vemos en Twitter, en cuanto a tokens de animales en la red de TON, en lo que son las últimas 24 horas, Redo, ¿vale? Es claramente y por mucho, es decir, de lejos, el que ha tenido el mayor volumen en estas 24 horas. Lo estamos viendo ahora mismo por pantalla, lo estaréis viendo por aquí. Así que más a nivel de curiosidad, creo que también es interesante, ¿no? Ver esos casi 2,5 millones de volumen que ha tenido en esta red de TON, que como sabéis todos sí ha crecido mucho, pero tanto Marc como yo opinamos que aún le debería quedar mucho por crecer en este sentido. Y vamos a ir con la parte final, que esta
La verdad me haría más ilusión, yo la voy a comentar un poquito, pero que la comentes tú, Marc, porque creo que yo ya he ido un poco probando, ¿no?, esta plataforma y la verdad que es interesante comparar, en este caso, el token de Redo con distintos tokens y ver las posibles X, ¿no?, que podríamos hacer. Así que nada, simplemente, como veis por pantalla, lo que vamos a hacer va a ser hacer un poco de comparativa en el sentido de Redo, ¿no?, como hemos planteado, como ese posible meme de número 1 de la red de Ton, pues si lo comparamos con otros memes, como podría ser a día de hoy el meme 1 de la red de Base, que es Brett, ¿cuánto le quedaría, no? Como veis por pantalla, de hecho, ahora voy a actualizar, pero lo que sería a día de hoy, en el momento en el que estamos grabando este vídeo, de Redo, que obviamente sería un target muy alto, ¿vale? No estamos diciendo que para nada vaya a ser algo así, pero si llegara a donde está Brett ahora mismo, en el momento de ahora, sería más de un 15x. Entonces, claro, yo creo que esta información es bastante interesante, no tanto para decir, ostras, igual Bredo, mira, si se hace un 15x, llegaría aquí, es igual que Bredo. No, sino para decir, mira lo que ha crecido el meme top número 1 en la red de Base, y no hace tanto de esto, ojo, que si la red de Ton también coge este impulso de manera muy fuerte, pues estamos viendo claramente que en este caso el meme de Redo estaría bastante infravalorado en comparación a estos otros tokens estos otros grandes memes de otras redes. Así que, bueno, esto era un poco lo que quería comentar yo. No sé, Marc, como te decía, si igual te interesa compararlo con algún otro token o cotillearte un poco lo que es esta página para comparar, pero sí, esto era básicamente lo que quería deciros. Al final, ya para dar la última pincelada, efectivamente, como dice Lucas, si comparamos Redo con Brett, al final, pues Brett no deja de ser el token principal de la blockchain de Base, es como prácticamente el token de gobernanza. La gente compra Brett como si fuera el token de Base. Al final sigue la narrativa de Voice Club, por lo que no es la misma narrativa la de Brett que la que podemos encontrar con Redo, pero de alguna forma vamos a ser conscientes de que Base es una blockchain que está respaldada por Coinbase, al final, esa es la realidad, ¿no? Pero no nos hemos de olvidar de que Telegram es un gigante tecnológico, es decir, es como el WeChat asiático, pues es el WeChat que utilizamos al menos aquí en Europa, en Latinoamérica y en gran parte de Estados Unidos, por lo que creo firmemente de que Telegram puede tener cierto interés a que Redo funcione bien, porque como decía Lucas, no deja de ser una meme coin, como que tiene una mejor objeción para la gente retail que no tiene ni idea. La gente a lo mejor no quiere invertir en algo tecnológico porque no tiene ni idea, pero les hace gracia invertir en un token que es un perro, que es una rana o que es un humano como Brett, pero estilo cómico. Entonces, creo que hemos de ser conscientes de que separar las distancias está bien, pero tampoco separarlas mucho, porque no podemos despistarnos con la blockchain de Telegram, porque ahora estamos hablando de memes, pero es que en un futuro, cuando Hamster Combat salga, ¿qué va a ocurrir con el airdrop? ¿Qué va a ocurrir con los listings de los exchanges? ¿Qué va a ocurrir con el volumen de TON, ¿no? Al final, todas estas comisiones se tienen que pagar en TON. Entonces, creo que realmente los próximos meses para lo que sería la perspectiva general del ecosistema de TON es muy positiva. Pies de plomo porque está creciendo muy rápido y esto al final pues también puede generar mucho interés y luego pues tener una etapa de distribución del precio donde prácticamente no suba. Pero creo que también el momento de posicionarse es ahora, cuando no hay tanto ruido y no cuando ya todo el mundo esté hablando, ¿no? En este caso de Redo. Y por eso, pues Lucas y yo pues tenemos pues unas posiciones bien colocadas en Redo, más que nada porque le vemos ese potencial. Tienes que tener convicción y toda esta información que ahora mismo hemos sintetizado tanto Lucas como yo nos traslada confianza, pero porque hemos investigado muchísimo. Estáis viendo la punta del iceberg de toda la información, de todas las horas que le dedicamos a investigar el proyecto y lo que queremos que con este vídeo es que tengáis pues esa visión un poquito más global de lo que está pasando con Redo, que este vídeo no os lo toméis como un consejo financiero, como siempre os lo decimos en el disclaimer, pero sí que pues tengáis una base para poder investigar y poder sacar vuestra propia predicción del precio, ya que esta predicción es un análisis que tanto Lucas como yo hemos querido trasladar hacia vosotros, pero al final la última palabra la tenéis todos vosotros. Así que, Lucas, no sé si nos dejamos algo, pero si no tienes nada que decir, yo me voy a despedir del vídeo. Voy a dejar ya las últimas palabras para Lucas, que despida el vídeo o que incluya lo que quiera incluir y esperemos que os haya gustado este vídeo. Perfecto, Marc. Pues nada, yo suelo decir, no, que creo que lo has dicho ya casi todo. Sí que es verdad que es importante matizar eso que has dicho, que hay diferencias, evidentemente, por ejemplo, aunque las hayamos comparado entre Base y TON, ya que en Base
no tenemos una criptomoneda como tal, con lo que igual en este sentido, junto con la narrativa de Voice Club, pues ha sido más fácil, ¿no? Que vaya todo el dinero hacia ahí. En cambio en TON sí que tenemos pues, la criptomoneda de TON. Pero la verdad que yo creo que, como dices tú, creo que lo mejor es coger un poco toda esta información que os compartimos, a partir de aquí hacer vuestra propia investigación y sacar vuestras propias conclusiones. Pero como decía, va bien cerrar ahora esto con la comparación con Brett, ya que al final va a ser el siguiente vídeo que os vamos a traer, que va a ser de este estilo también. Así que si queréis aprovechar y tenéis alguna cosita que queráis que comentemos de Brett también, pues aprovechad para dejárselo aquí a Marc en el vídeo en comentarios. Y nada, aparte de esto, muchas gracias, Marc, por invitarme aquí otra vez a tu canal. Ya estará interesante ver al final del año cuántos vídeos hemos hecho juntos. Yo creo que igual llegamos a los 50 o a los 100, habrá que verlo. Pero eso, que gracias a ti y nada, gracias a todos por estar aquí en este vídeo. Perfecto. Pues lo dicho, chicos, os dejaré el enlace de Lucas, de su canal, en la descripción. Ir a verlo, que hay mucho alfa y no lo digo en broma. Y nos vemos en el próximo vídeo de predicción del token de Brett. Perfecto. Let's go.